Lucinda Vázquez, que entró también por el Partido Perú Libre, también luego fue retirada, decidió salir, se adhirió al bloque magisterial y se ha publicado la foto de uno de sus asesores. Familiar suyo, además. Familiar suyo, asesor, cortándole las uñas de los pies, en una imagen que refleja un trato humillante realmente a los asesores, a los trabajadores del Parlamento, viniendo además de una congresista de la República. Hay que decirlo, esta imagen ha sido difundida por el dominical Cuarto Poder este fin de semana y bueno, efectivamente ha sido todo un escándalo político que podría llevarle incluso a una suspensión de 120 días, si es que la Comisión de Ética decide, ¿no?, iniciar un procedimiento disciplinario y finalmente consigue los votos, además también en el Pleno del Parlamento. Porque no solo habría sometido a sus trabajadores, asesores, a este tipo de humillaciones, como tú bien lo has mencionado, ¿no? este trato, ¿no?, realmente humillante, desagradable, de cortarle las uñas, además en el despacho congresal, sino que además otros de sus trabajadores le había preparado los alimentos, en fin, ya hasta la hacían incluso hasta de cocinero. Escuchaba más temprano, por ejemplo, al congresista Cheput, que obviamente estaba criticando lo que hemos visto todos el día de ayer, y decía que lamentablemente, pues muchos de los trabajadores que ingresan, ¿no?, al despacho de los congresistas, pues no tienen, digamos, el currículum adecuado para optar, para estar en esos puestos de trabajo. Entonces suelen ser pues personas de confianza, familiares, que no tienen estudios o los estudios necesarios, familiares, como este que era el sobrino nieto, me parece, que entonces, claro, ¿no?, por ese sueldo que reciben, de alguna forma aceptan este tipo de trato, ¿no? Que claro, una persona con estudios, con su cartón, con su diplomado, en fin, no sé, con su carrera o con su maestría, pues no va a aceptar que venga una congresista y le diga, oye, ¿sabes qué? Córtame las uñas. Y eso, Pau, ocurre porque en el Congreso no existe la palabra meritocracia. Lamentablemente hoy, y se sabe, en los pasillos del propio Parlamento, los contratos que se realizan una vez que los parlamentarios ya ingresan a sus funciones son básicamente para dos tipos de personas o con dos características, o familiares o integrantes o afiliados de los partidos políticos. Y muchas de estas personas efectivamente no cuentan con los requisitos necesarios, no han terminado su carrera, no han sacado diplomados, mucho menos maestrías, y lamentablemente a cambio del sueldo, como bien indicas tú, terminan haciendo este tipo de servicios denigrantes, humillantes, que nada pues tienen que ver con la labor o colaborar con la labor de un parlamentario de la República. Realmente lo que hemos visto es bochornoso, ¿verdad? Y no solamente por el mismo caso, Pau, sino que porque además también la propia Comisión de Ética en muchas oportunidades lamentablemente pues ha blindado a varios parlamentarios, y por eso es que también muchos trabajadores que de pronto reciben este tipo de tratos no van y no denuncian porque saben que en la práctica no va a ocurrir absolutamente nada. Tenemos un cuadro, porque a ver, Lucinda Vázquez no tiene solamente este grave problema del fin de semana, sino que además tiene otras denuncias pendientes. A ver, la Fiscalía le presentó una denuncia constitucional el año pasado por tráfico de influencias. También hay algunos trabajadores o ex trabajadores de su despacho que la denunciaron por un presunto recorte de sueldos. Y el tema de los familiares en planilla, que ha quedado probado con esta fotografía de Edward Rengifo, su asesor y además su sobrino, que trabajaba con ella en el Congreso de la República haciendo este tipo de trabajos. Una parlamentaria que ha estudiado educación primaria en la Universidad de San Marcos, que estuvo vinculada también al SUTEP de San Martín y que luego decidió postular al Congreso de la República de la mano del Partido Perú Libre. Había estado afiliada también al Partido Nacionalista, pero finalmente logra una curul con el Partido del Lápiz, entra al Congreso de la República, empieza a tener este tipo de problemas, pero definitivamente lo del fin de semana ha gatillado todo este escándalo político. Y cuando se le ha preguntado, no ha querido pronunciarse. No ha querido pronunciarse. Vamos a escuchar, sin embargo, ¿qué te parece, Pablo, la opinión de Enrique Castillo, analista político, con quien hablamos un poquito de este nuevo escándalo que sacude al Parlamento peruano? Efectivamente, se trata de quizás la imagen que nos muestra en su total crudeza lo que se ha convertido el Parlamento en este momento en el Perú. El Congreso se ha convertido no solamente en el centro de la informalidad, sino del comportamiento más vergonzoso y del aprovechamiento más voraz y más aprovechado
de lo que significa los congresistas de la República. Ya no son solamente los viajes, ya no son solamente el cortarle el sueldo a los asesores para quedárselos ellos, sino es ahora utilizarlos para cualquier tipo de manejo doméstico. Y la foto, Pau, que hemos visto este fin de semana también pone en cuestión la importancia de las próximas elecciones legislativas. Vamos a tener el próximo año un parlamento bicameral, ya no 130, sino 190, entre 130 diputados y 60 senadores, así que la responsabilidad va a ser mucho más grande. No solamente hemos visto pues estos tratos humillantes de la parlamentaria Lucinda Vázquez, sino que años atrás ya venimos arrastrando, digamos, una serie de cuestionamientos sobre los legisladores, los famosos viajes al extranjero que no sirven para nada, el hecho de hacer propaganda política durante semanas de representación, el hecho de parlamentarios investigados por delitos gravísimos, como incluso violencia o abuso sexual. Así recorte que de sueldo. Realmente hemos sido testigos de un quinquenio bastante duro y trágico para el Parlamento Nacional. Escuchemos lo que dijo el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, sobre el escándalo que sacude hoy a la congresista Lucinda Vázquez. Es repudiable lo que ha ocurrido. Realmente ese tipo de cosas son dignas de muchas críticas. Yo creo que eso no debería ocurrir en el Congreso y que las personas que cometen ese tipo de actos deberían ser sancionadas. Yo espero que la Comisión de Ética tome todas las medidas del caso para sancionar a esta congresista después, naturalmente, de las investigaciones. Es una humillación para trabajadores del Congreso, para empleados del Congreso de la República, ser empleados en ese tipo de menesteres. Bueno.